Vamos a temas de política. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, rindió su tercer informe de gobierno. Para saber más de esto, agradezco que esté con nosotros la gobernadora para platicar sobre el tema. Muy buenas noches, gobernadora. Muy buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes. Gobernadora, prácticamente está a mitad del camino. ¿Qué es con lo que ha cumplido y qué es lo que le falta? Sí, literal, a mitad del camino, el 1 de noviembre cumplimos 3 años en la administración pública estatal, en el gobierno del estado de Colima. La verdad me siento satisfecha porque es un momento en el que cosas que se fueron planteando desde el primer y segundo año ahora se ven ya como una realidad, ya son palpables en diferentes materias, en salud, en educación, en desarrollo económico, en todas estas inversiones en materia de infraestructura y obra pública que se registran en el estado de Colima, pero también un convencimiento de que a partir de eso viene lo mejor todavía, ¿no? Vienen los mejores 3 años después de que recibimos una administración que se había declarado el gobernador saliente en quiebra 6 meses antes de entregar la administración, llegar a este momento con 1/3 del déficit que nos heredaron, llegar a este momento con la inversión en obra pública más grande que ha tenido Colima, más de 20,000 millones de pesos en estos 3 años que superan la inversión que se hizo en todo el sexenio anterior. Por ejemplo, llegar a este momento con una reducción importante de la pobreza, siendo el segundo estado que más ha crecido en materia de desarrollo económico, siendo el segundo estado con menos personas en desocupación laboral, avanzando también en materia de salud, no solamente con toda la implementación de IMSS Bienestar que ha sido importantísima, después de que recibimos un sistema de salud con menos del 10% de abasto de medicamentos en centros de salud y del 15% en hospitales, tener hoy todos los centros de salud remodelados, todos los hospitales remodelados, equipados, tener tratamientos como las hemodiálisis que antes costaban hasta 10,000 pesos mensuales a los pacientes, que ahora son 100% gratuitos, y además con todos estos anuncios que se han hecho también para lo que sigue en Colima, desde el gobierno de México, la ampliación del puerto de Manzanillo, que ya es el puerto más importante de México, es el tercero más importante de Latinoamérica, pero que con el crecimiento que se está previendo, podemos llegar a ser incluso el puerto más importante de Latinoamérica. Todo esto, sin lugar a duda, va a seguir generando bienestar, desarrollo económico y nos va a permitir que el nivel de vida de las y los colimenses sea cada vez mejor. Gobernadora, y en esta mitad del trayecto, ¿ya es posible hacer una autocrítica? Es decir, lo que ha hecho hasta ahora le ha permitido encontrar, insisto, qué es lo que falta, quizá qué es lo que se puede hacer mejor. Es decir, ¿hay espacio en este momento para la autocrítica? Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, siempre puedes hacer más. En el servicio público siempre quisieras tener muchísimo dinero para resolver todo en un instante. El tema es cómo vamos priorizando, hacia dónde queremos dirigir los esfuerzos del gobierno para que el recurso con el que se cuenta sea lo más eficiente posible. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en materia de seguridad, aunque hemos logrado reducir los índices de los delitos de alto impacto en casi 25%, seguimos estando en un primer lugar a nivel nacional en algunos delitos, y eso para nosotros sigue siendo un reto constante en el que trabajamos todos los días para continuar con una tendencia a la baja en todos los delitos que afectan a las y los colimenses, por ejemplo, ¿no? Te puedo decir que en materia de salud, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía estamos trabajando en este último tramo para garantizar que el abasto de medicamentos al nivel óptimo sea permanente, que nunca caigamos en este abasto abajo del 85%. Estamos trabajando para poder generar algunas otras acciones en materia de salud que también sean gratuitas para las personas, y en materia educativa, que para nosotros ha sido una prioridad, hemos creado una serie de programas sociales con los que entregamos uniformes, mochilas y útiles a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria, computadora portátil a todos los jóvenes de secundaria y de universidades públicas del estado de Colima, con los que hemos estado invirtiendo además en las escuelas para que estas escuelas todavía tengan mejores condiciones, pero por ejemplo ahí tenemos un proyecto para que nuestras escuelas tengan captación de agua de lluvia, lo cual nos ha permitido ahorrar hasta un 30% del uso de agua de las escuelas, en las que ya iniciamos un programa piloto. Y bueno, por ejemplo, ahí también tenemos un reto hacia los próximos 3 años para poder lograr que la totalidad de nuestras escuelas puedan contar con un sistema similar.
Gobernadora, ahorita ya mencionaba, por ejemplo, el tema de seguridad, que si bien dice que ha tenido avances, aún así todavía hay temas por subsanar. Yo le pregunto, en este contexto, por ejemplo, en el tema de seguridad, que dice que todavía hay cosas por hacer, pero también a la luz de esto, ¿cómo seguir impulsando, por ejemplo, los temas de desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo rural? Porque sabemos que pues Colima también tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, en materia turística. Hay una muestra clara de que hay confianza de la ciudadanía en Colima, no solamente de las y los colimenses, sino también de personas foráneas del Estado. Y esa muestra clara, yo lo diría, se refleja, por ejemplo, en materia de turismo. Tenemos las mejores cifras en los últimos 20 años, tanto de ocupación hotelera como de visitantes, como de derrama económica. Hemos generado nuevos productos, hemos estado generando nuevos eventos que han permitido precisamente reposicionar a Colima como un destino turístico. Obviamente nuestro destino ancla ha sido Manzanillo, pero también el pueblo mágico de Comala o nuestras playas también de Tecomán y de Armería. En materia de desarrollo económico, te decía, llegamos a este tercer informe con cifras del INEGI que nos ponen como el segundo estado que más ha crecido en esta materia, pero además hemos tenido inversión extranjera por más de 400 millones de dólares. Esto es prácticamente el 100% de la inversión extranjera que hubo en Colima en todo el sexenio anterior, en solo la mitad del tiempo. Es decir, ha habido confianza para invertir en Colima, y creo que esto también tiene que ver con lo que te decía. Todos los delitos del fuero común, los delitos del orden patrimonial, han tenido una baja importante. En materia de robo a negocio, por ejemplo, una reducción de más del 37%. Sigue siendo insuficiente, claro, todo mundo queremos estar de manera óptima en materia de seguridad, pero seguiremos haciendo estos esfuerzos. En materia de desarrollo rural, somos un estado que es productor en los primeros lugares de muchos productos: papaya, coco, limón, plátano, zarzamora, incluso arándano, que hemos iniciado algunas acciones específicas para que los productores de Colima también puedan ya exportar aguacate, para poder combatir una plaga que afecta al cocotero, y que en estos 3 años hemos logrado tener esta certificación de exportación en aguacate, por ejemplo, o reducir en un 40% las afectaciones en el cocotero. Es decir, hay riqueza en Colima, hay bienestar en Colima, y eso se ve reflejado también en la derrama económica que se da en nuestro estado. Gobernadora, ya por último, en esta estrategia de mejorar el corredor logístico, que entiendo que uno de los objetivos es la ampliación del puerto de Manzanillo, ¿esta sería como la obra cumbre o fundamental, o cuál sería pues el objetivo dentro de ese corredor logístico? En materia vial, creo que sí es la gran obra, la obra que está poniendo este eje de hacer la diferencia en el estado de Colima, y te platico rápido por qué. Esta autopista que va desde el puerto más importante de México, que es Manzanillo, hasta Guadalajara, que es el punto a partir del que se hacen diferentes líneas logísticas al resto del país y hasta Estados Unidos de América. Bueno, esta carretera que atraviesa nuestro estado está siendo intervenida en prácticamente un 90% para poder ampliar la autopista de 4 a 6 carriles desde Manzanillo hasta Colima, para poder hacer un libramiento que ya permita que la carga no pase por la ciudad, porque en este momento transitan en cada sentido de esta autopista 4,000 vehículos de carga diarios por cada uno de los sentidos. Y además también estamos generando una serie de obras alrededor del puerto para evitar los congestionamientos viales en la ciudad de Manzanillo, que tienen que ver con el crecimiento tan importante que está teniendo el puerto de Manzanillo. Entonces, esto se suma a un tramo de la Transvolcánica que tenía 18 años sin poderse concluir por un pleito que había con ejidatarios en Jalisco. Afortunadamente, en su momento el presidente López Obrador fue sensible, pudimos resolverlo. Entonces, con este corredor logístico nos estamos preparando para el crecimiento del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo se prevé que, ya estando al 100% la totalidad de su ampliación, va a crecer en 2.5 a 2.5 veces lo que es ahora. Es decir, de 450 hectáreas que ahorita tenemos, se le agregarán 1.880 hectáreas más, de 4 millones de contenedores o de TEUs
como técnicamente se les dice, que se mueven al año, se estarán moviendo hasta 10 millones de contenedores al año, y para eso estamos preparando nuestras carreteras y evidentemente también con el Gobierno de México y con la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo toda la estrategia en materia de ferrocarriles. Gobernadora, gracias por estos minutos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, buenas noches. Buenas noches.